Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por uno de nuestros suscriptores, el cual ocurrió en el metro de la Ciudad de México y que tiene como protagonista a un extraño y perturbador libro. Antes de comenzar con la historia de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias, o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El libro maldito del metro. Buenas noches, Dan. Yo soy un gran fan de tu canal, sobre todo de las historias ocurridas en el metro, porque llevo muchos años trabajando ahí y los relatos del canal los escucho mientras trabajo, en la oscuridad, cuando los usuarios están dormidos y cuando las kilométricas instalaciones quedan a disposición de unas cuantas personas, quienes en su mayoría nos encargamos de realizar la limpieza y mantenimiento de los trenes. En mi caso, no diré mi nombre ni el área a la que pertenezco. Solo puedo decirles que mi labor es casi solitaria y ello me ha permitido conocer cada rincón de la mayoría de las estaciones del metro, así como la energía que tiene cada una de ellas, porque quizá nunca se habían puesto a pensar en ello, pero cada estación tiene una vibra en particular, la cual he clasificado en 3: las estaciones con vibra neutral, donde no se siente nada cuando estás en ellas en plena soledad; las que tienen vibra pesada, que en general son las más viejas y donde ha ocurrido algún tipo de tragedia; y las últimas las catalogo como las estaciones con vibra negra o negativa. Estas estaciones comúnmente suelen estar en lugares específicos de la ciudad que hasta cierto punto podrían considerarse como mágicos, y en estos sitios, en la noche, puedes sentir una energía bastante densa, así como fenómenos paranormales de mayor nivel, y curiosamente, en estas estaciones, que identifico como de vibra negativa, es donde ocurren muchos de los relatos que he escuchado en tu canal, y donde es hasta cierta parte común que encontremos objetos que se utilizan para hacer trabajos y pactos con el mal. Por lo regular, se trata de veladoras, fotografías y objetos ritualísticos, así como uno que otro animal de especies pequeñas. Pero una noche, cuando estaba realizando mi trabajo, me encontré con un extraño libro. Aquella pieza era tan extraña que al principio pensé que era un tipo de roca que se había caído en alguna parte del túnel, pero cuando me acerqué, pude ver que se trataba de un libro, el cual tenía un aspecto extraño que no había visto anteriormente, ya que la portada estaba elaborada por un tipo de piel gruesa y áspera, que evidentemente había sido pintada con un tipo de pintura roja, además de que en la misma piel tenía un tipo de grabado donde destacaba un gran ojo en el centro de la misma, así como letras y símbolos extraños por todos lados. Cuando lo vi, lo levanté con cuidado, utilizando los guantes que siempre llevaba conmigo, y por curiosidad lo abrí, leyendo que en la primera hoja se describía el nombre de la propietaria de aquel grimorio, así como una advertencia
que dejaba en claro las consecuencias que tendría aquella persona que leyera el contenido del mismo, sin previo consentimiento de su autora. Aquel texto estaba escrito con una hermosa y muy cuidada letra cursiva, y las hojas parecían estar elaboradas con alguna técnica artesanal, porque no eran como las hojas comunes que vemos hoy en día. Pese a la advertencia, esa noche me aventuré a hojear rápidamente aquella obra, y de inmediato lo que llamó más mi atención fueron varias ilustraciones, hechas con una técnica de dibujo bastante pulida y con un estilo de claroscuros que envidiaría a cualquier ilustrador de la actualidad. Aquellos dibujos eran verdaderamente grotescos, por lo que de inmediato cerré aquel libro pensando que la oscuridad y la profundidad de los túneles eran el peor lugar para ver este tipo de contenido. Sin embargo, por mi curiosidad, tomé aquella obra y la metí en la bolsa negra que llevaba conmigo. Ese día, desde que salí del trabajo por la madrugada, me comencé a sentir un poco raro, con esa clásica sensación de que alguien te va siguiendo o que te están observando en todo momento, pero no le di mayor importancia, pensando que quizá solamente era una idea mía por haber visto aquel libro en la oscuridad. Así que cuando llegué a mi casa, me dormí, como siempre suelo hacerlo, pero en esta ocasión tuve un sueño extraño que nunca antes había tenido, ya que esa vez, en el sueño, estaba atrapado en una habitación totalmente oscura, y cuando salía por la única puerta que había, me daba cuenta que estaba dentro de un tipo de edificio conformado por pasillos largos y oscuros, así como otros cuartos, unos con puerta y otros sin ella, y por más que caminaba, no podía salir, desesperándome al grado de comenzar a perder la respiración. Cuando desperté, estaba muy alterado y me sentía muy cansado, como si en realidad hubiera caminado por aquel lugar, pero nuevamente le resté importancia, y después de prepararme una torta, me puse a hojear cuidadosamente aquel libro. Esa tarde dediqué más de 4 horas intentando leer y entender el contenido de aquella cosa, ya que las hojas eran muy viejas y delicadas, y los textos estaban escritos en lo que parecían ser 3 idiomas: español, latín y un tipo de inglés antiguo. Y aunque estos 2 últimos idiomas no los domino, había descripciones que eran demasiado obvias, y en general el contenido del libro hacía referencia a la vida de su dueña, quien claramente fue una bruja, definida así por ella misma. Y además de ello, las ilustraciones hacían referencia a la apariencia que tenían los demonios, las cuales eran las ilustraciones más horribles que he visto en toda mi vida. Pero lo peor eran los dibujos que hacían referencia a las maldiciones que se podían incrustar en los cuerpos de las personas. De estos contenidos no quiero hablar más, porque es suficiente con que yo los haya visto. Solo les puedo decir que hasta el día de hoy me es difícil recordarlos sin sentir náuseas ni aberración. Esa tarde, después de leer lo que pude de aquel grimorio, lo volví a guardar, pensando que podría venderlo en el tianguis de antigüedades que se pone cerca de Tepito los fines de semana, y considerando que ya era viernes, sabía que no tenía que tenerlo tanto tiempo conmigo. Pero esa misma noche, cuando dormía, volví a tener la misma pesadilla, solo que esta vez, en un punto de aquel edificio, vi la silueta de una mujer, quien me perseguía constantemente.
Muerto de miedo por lo que estaba soñando, intenté despertar un par de veces con todas las técnicas que conocía hasta ese momento, pero ninguna me funcionó, haciéndome creer que podía morir ahí mismo. Pero minutos después, por fin pude despertar, y al hacerlo, justo cuando abrí los ojos, vi que en la orilla de mi cuarto estaba parada una mujer. La mujer tenía un aspecto real, no era una sombra, ni era transparente, se veía completamente real. Estaba vestida con ropa antigua y traía una enorme cabellera y los pies descalzos, los cuales estaban completamente llenos de una extraña viscosidad negra. Cuando la vi, mi primera reacción fue intentar levantarme para ahuyentarla, pensando que se trataba de una persona que se había metido a robar, pero en ese momento me percaté que no me podía mover, y esa sensación hizo que sintiera un horrible terror, porque aquella mujer no hacía nada, solo me veía con una mirada fría y despreciativa, pero en mi interior sabía que eso no era normal, y mientras pasaban los minutos me daba más miedo, pensando que aquella mujer en cualquier momento podía caminar hacia mí para hacerme daño. Pero un par de minutos después, por fin pude moverme, y apenas me puse en pie, la mujer desapareció de un momento a otro. Esa noche ya no pude dormir, y tampoco lo hice en todo el transcurso del sábado, ya que lo único que quería era que llegara el domingo para ir al tianguis de antigüedades y vender ese libro a una persona que sabía que estaría interesada en él. El domingo, a primera hora, llegué al tianguis, y antes de que el vendedor pusiera su puesto, me acerqué a él, mostrándole el libro en secreto. En cuanto lo vio, el hombre se asustó y me dijo que lo alejara de su vista. Después de regresarlo a la bolsa, me comenzó a contar lo que sabía de él, diciéndome que el libro era un grimorio original, hecho con piel y con otros elementos orgánicos que prefiero no describir. También me dijo que el nombre del propietario hacía referencia a una bruja muy famosa de la época colonial. Respecto a su valor, me dijo que en verdad podría venderse muy caro a la persona indicada, pero que no me lo recomendaba porque esos libros tenían una maldición muy fuerte que era fácil de activar. Literalmente, me dijo que no sabía en lo que me había metido y que lo más recomendable para mi salud mental y espiritual era regresarlo a donde debía estar, ya que su lugar no era en el metro ni en mis manos, sino en el bosque, donde vive el espíritu de las brujas. Así que ese mismo día me dirigí a la zona verde más cercana a la ciudad, en el desierto de los Leones, y ahí aproveché para salirme de la carretera oficial y enterrar el libro, siguiendo las indicaciones específicas que me había dicho el vendedor, quien es un amigo mío desde hace varios años. Y esa vez, cuando lo enterraba, les juro que aquel libro se sentía como si estuviera vivo, porque apenas tuvo contacto con la tierra, la piel de su portada se comenzó a mover, como si respirara, y dentro de él sentía un calor y un extraño latido que eran sumamente perturbadores, y cuya sensación no se la deseo ni a mi peor enemigo. En los días siguientes, pese a haber enterrado aquel grimorio, seguí teniendo los mismos sueños dentro de aquel edificio oscuro, y un par de veces aquella mujer me visitó nuevamente de la misma forma que en la primera ocasión, como si me siguiera torturando por haber tocado y abierto su libro.
Tras estos acontecimientos, mi amigo, el vendedor de antigüedades, me recomendó viajar directamente hasta Catemaco, en Veracruz, para buscar a uno de los brujos más reconocidos de la entidad. Y aunque me costó bastante dinero, así lo hice, y no sé si fue por su magia o por el efecto placebo, pero me ayudó. Y después de la limpia que me hizo, nunca volví a tener ese sueño, ni volví a ver a esa mujer. Respecto a lo que me sucedió, el brujo de Catemaco confirmó lo que me había dicho mi amigo, y después de escuchar que mencioné el nombre de la bruja en alto, me hizo que me lavara la boca con una esencia especial, porque según él, el simple hecho de mencionarla puede traer muchas maldiciones a la persona que la invoque al mencionar su nombre. También me dijo que él desconocía el por qué encontré aquel libro en las profundidades del metro, pero su teoría era que intentaron usar el espíritu de esa bruja para hacer un tipo de mal, ya que según él, el metro es un lugar idóneo para ello, pero que seguramente les había salido mal su jugada, porque con estos espíritus nadie puede jugar a intentarlos manipular. En este momento de mi vida, años después de aquel suceso, puedo decir que ya superé el trauma de haber tenido y leído aquel grimorio, pero lo que no puedo sacar de mi mente son aquellas ilustraciones, aquellas horribles y asquerosas ilustraciones. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme qué les pareció la historia. Personalmente, me sorprendió, ya que nunca imaginé que en los túneles de este medio de transporte se pudieran encontrar este tipo de objetos cargados de energía oscura, aunque por otro lado, creo que esto le da mucho contexto y quizá un tipo de explicación a los cientos de fenómenos paranormales que se reportan en este lugar. Recuerden que si han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuáles son las estaciones donde creen que ocurren más fenómenos paranormales, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de un alien. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.